el diálogo abierto. Decíamos en la presentación de que todo hace indicar que Nayib Bukele continuará 5 años más como presidente de los salvadoreños. Este domingo habrá elecciones en ese país centroamericano y vamos a hablar sobre el tema con el invitado esta noche, el ex canciller Miguel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, las encuestas que se han conocido hablan de 70 a más el porcentaje de aceptación de Bukele para estas elecciones de el próximo domingo. Bueno, la última dice 90%. 90, mire, me quedé cortísimo. Yo creo que el presidente ya ha dimitido, porque él ha dimitido, acuérdate, para poder postular dimite. Pero es un formalismo. Es un formalismo, pero es que lo dice la Constitución. Tiene que dimitir el tiempo previsto en ella. Tiene ya 90% de aprobación. ¿Eso qué significa? Que este domingo votarán cerca de 5,5 millones de salvadoreños, y bajo la premisa de lo que ha hecho el presidente Bukele, es decir, un país dominado por las maras, por las pandillas, por el desorden, por la anarquía, la delincuencia, con carácter lo ordenado. Y eso significa que ha recibido el respaldo de la gente. Hay que decirlo. Entonces, Bukele va con su vicepresidente Ulloa, la misma fórmula, y esto significará que El Salvador, a mi juicio, y lo digo a priori, continuará en el mismo proceso que él inició hace 5 años y dejará de ser parte de esos 4 países muy sensibilizados, muy vulnerables de Centroamérica, con Guatemala, con Honduras y con Nicaragua, El Salvador, los 4. No hablo de Panamá ni de Costa Rica, que tienen un proceso distinto. Sí, correcto. Yo creo que El Salvador comienza a salir de ese esquema cuatripartito que fue muy lamentable para Centroamérica. Ahora, en el pasado inmediato, ¿no? El tema de la lucha contra el crimen organizado, contra las maras, contra la delincuencia, ha sido fundamental para el éxito del presidente Bukele. Yo creo que sí. Fíjate, cuando fui canciller, fui a la toma de mando del presidente Petro, conocí al vicepresidente de El Salvador. Desde ese momento hemos mantenido siempre contacto, comunicación, y he conocido por él de los formatos en los que ha llevado adelante el presidente Bukele todo este proceso para alcanzar el éxito, porque lo que ha logrado es éxito. Totalmente. O sea, cuando tú tienes un Estado, Ricardo, fuerte, aparato coactivo y coercitivo, fuerza y amenaza, y con la Constitución en la mano, esto es muy importante, allí alcanzas una ecuación con resultados favorables. A ver, el tema de Constitución en la mano. La Carta Magna, entiendo, prohíbe la reelección presidencial. Entonces, no estamos hablando de una Carta Magna en cumplimiento. Ha tenido que destituir a los magistrados de la Corte Suprema ahora yo te hablo para hacer que sea candidato. ¿Cómo no? Y ahora te hablo de la segunda parte. Correcto. Porque yo sigo sosteniendo, lo dije en una columna en Expreso hace medio año, un poco más, que el presidente Bukele no podía ser candidato. Tenemos que ser muy claros en la interpretación hermenéutica de la Carta Magna. Efectivamente, la Constitución de El Salvador dice que no hay posibilidad para una reelección presidencial, lo dice de manera literal. El presidente, su mandato es de 5 años y dice ni un solo día más. Así es. O sea, tenemos que ser claros en ello. Lo que pasa es que yo te he respondido a la primera parte sobre la base del pragmatismo que ha llevado adelante Bukele. Para mi gusto, lo que él hubiera hecho era tener en esos 5 años un delfín, que pudo haber sido el propio Ulloa, su vicepresidente, postular, y entonces, claro, él esperar el tiempo que dice la Constitución y otra vez candidatear. Pero esto pues le pasa mucho. Ya nos pasó a nosotros. Consideras conmigo, Ricardo, en América Latina. Llegan al poder y quieren quedarse en él. Falta la madurez para asumir que el poder es temporal, el poder se asume,
el poder es para tomar decisiones y con carácter, pero no es el poder para recrearlo según la fórmula que uno quiera y permanecer en el cargo. Claro, además la democracia es alternancia en el poder, es fundamental. Esencialmente alternancia. Correcto. A ver, si hemos escuchado hablar de Bukele permanentemente de todo lo que es la lucha contra la criminalidad, de que ha construido la cárcel más grande del mundo, que hay 20.000 presos, pero no hemos hablado de otros ángulos. Por ejemplo, cómo está en servicios, cómo está en economía, otros aspectos de los cuales no se ha conocido mucho. A ver, habían más de 200 municipios en El Salvador, un país pequeño, todo el mundo dice, sí, es pequeño, pero no es comparable a otros grandes y que es más difícil. No es así exactamente. Lo redujo a 44. O sea, el tamaño del Estado lo redujo para hacerlo más eficiente. Y ha comenzado procesos para que la gente pueda encontrar el verdadero camino hacia el mejoramiento de su calidad de vida. Yo creo que el énfasis que le puso Bukele a esta primera etapa, digo yo porque va a venir seguramente la segunda con su nuevo gobierno, es la seguridad ciudadana. Como primer paso. Como primer paso. Y seguramente la segunda parte incidirá más ya en la parte social, en la parte económica, en el mejoramiento de la calidad de los salvadoreños. Por lo pronto, las reducciones de migrantes salvadoreños ha sido ostensible. O sea, no es como en los tiempos anteriores al presidente Bukele, en que las olas migratorias salvadoreñas se parecían a las de Honduras, Guatemala y Nicaragua y todas hacia Norteamérica, como hemos visto en los últimos años. Correcto, eso es importante de precisar. ¿Bukele a su criterio es un demócrata? No, yo creo que Bukele dejó de serlo. El mismo momento en que... Le tengo mucho aprecio, quiero decir, porque... No, es un hombre muy popular, ¿no? Es sí, eminentemente popular. Es que él a mí me gusta Bukele porque es un hombre con carácter. Cuando uno tiene carácter y tiene poder, tiene que aplicar las reglas, no ser timorato. Y yo creo que Bukele tiene esas cualidades que yo creo que son muy importantes en un hombre de Estado. Pero también tengo que ser como hombre de derecho. ¿Qué le puedo decir a mis alumnos? Aquí no es un acto democrático el que él está haciendo porque es un acto marginal a la constitución política. Entonces, yo no voy a ser incompatible un discurso con otro, porque no tenga vocación democrática en esta parte, bajo la idea de quedarse para hacer lo que continúa, no puedo justificar, evidentemente, el proceso que él vaya a hacer hacia él. Nada garantiza de que Bukele pueda cambiar la Constitución y quiera permanecer aún más tiempo. Y eso se ha repetido, Ricardo, en América Latina, lo hemos visto en el Perú, lo hemos visto en el pasado, en otros países de nuestra región. Es un mal endémico de nuestros países, hay que decir. Pero Bukele tiene algo, digamos, hace clic con la gente. Sí. ¿No es cierto? Logra llevar ese mensaje, o sea, lo que el poblador quiere escuchar. Lo que pasa es que Bukele primero, no creo que la gente vieja no lo tenga, pero es un hombre joven. Preparado por su papá. Preparado por su padre, estudiado en Estados Unidos, y además tiene muy claro qué es lo que quiere en medio año, un año, 5 años, 4 años. O sea, un gobernante tiene que hacer una prognosis, Ricardo. O sea, él tiene que mirar ultraactivamente el país, cómo lo ve de aquí a un tiempo. Yo creo que él no lo ha ido sorteando de a pocos. Él imaginó como consecuencia de sus medidas que El Salvador iba a tener el resultado que hoy le aplaude el mundo, hay que decirlo de esa manera. Bukele empezó siendo alcalde de un distrito muy chiquito, de una población muy pequeña, que le sirvió como una suerte de experimento a él y a su padre justamente para, digamos, forjarse políticamente. Y yo creo que esa experiencia le permitió a él mirar lo que es un gobierno subnacional y a partir de allí él mirarse al espejo y decir, si mi país está como está, anarquizado, violentado y dominado por las maras, nadie podía caminar por El Salvador, yo voy a llevar adelante este proceso. Y yo creo que
él lo ha asumido, hubo una etapa de riesgo, tuvo un gran apoyo como que lo tiene de las Fuerzas Armadas, y hay hoy día pues todo un aparato funcional del Estado que él, Claro. digamos, lo controla. ¿Y tenemos que decirlo. cómo mira Washington a Bukele? Yo creo que en el fondo lo mira bien, más allá de que tenga sus, digamos, sus vocaciones autocráticas, y lo mira bien porque él lucha contra la corrupción, está poniendo orden, sincerando el país, asume que los derechos humanos son erga omnes, es decir, de todos, y esto es bueno. Y yo creo que Estados Unidos de América, que conoce muy bien a través de su inteligencia los desórdenes que han habido en América Latina, Ricardo, creo que, y además mirando el pasado de El Salvador, recuerda la etapa sangrienta de los 80, fundamentalmente, yo no creo que miren mal a Bukele, salvo que evidentemente, siendo la cuna de la democracia moderna, tendrá que en algún momento hacerle saber la importancia que tiene una sociedad democrática Correcto. que respete la constitución política. Doctor Rodríguez Mackey, vayamos de El Salvador o de San Salvador hacia Buenos Aires. Vamos a Argentina. Perfecto. Milei creo que ha recibido el primer espaldarazo el día de hoy, Sí. ¿no? Ha recibido, ha sido el primer gol, si hablamos en términos deportivos. Yo creo que es un gol de media cancha. Me hubiera gustado que sea un olímpico, pero es de media cancha todavía. La ley ómnibus que se La aprobó ley hoy. ómnibus, ¿no? Esta ley básica y del punto de partida para la libertad de los argentinos ha sido aprobada por 144 votos versus los 109 en contra de la oposición. Eso ya es importante. O sea, él en la Cámara de Ya Diputados... forma coaliciones, ¿ah? Sí, no tenía, muy bien, no tenía mayoría. O sea, Claro. él 38 diputados, pero ha conseguido primero consensuar, ha logrado este resultado. Ojo, todavía pasará al Senado. El martes se reanuda la sesión. Y esto es muy importante. Primero porque el presidente Milei, como un libertario, pero es un demócrata, va al Congreso, se vale de la fórmula establecida en el aparato funcional democrático argentino para llevar adelante las grandes reformas que él está buscando para el país. Y yo creo que en el Senado, bueno, son 72, tampoco tiene mayoría, ¿no? Pero las coaliciones tendrán que solventar mirando qué es lo que los argentinos en verdad el día de hoy, Ricardo, están necesitando. Si votaron por él en la segunda vuelta de las elecciones, es porque los argentinos, a mi juicio, han decidido ajustarse, Esa era mi pregunta. ¿no es cierto? Sí, pues. De tal manera que el ajuste es para soportar una etapa difícil, nosotros le hemos pasado también, para encontrar ese camino que le devuelva a Argentina lo que fue en los tiempos de Sarmiento, al comienzo del siglo XX, un país del primer mundo. Pero este ajustón va a significar sobre todo tema fiscal, ¿no? Bueno, Sinceramiento de precios, Sí. disminución, digamos, del Estado, de la participación del Estado. incluso, Ricardo, qué bueno que lo digas, porque recuerda que la ley ómnibus fueron más de 600 artículos al comienzo. Yo escuchaba los debates porque comenzaron el miércoles, ha sido maratónico, se fueron reduciendo a 580 y ahora han llegado a 226. O sea, digamos, el presidente y sus voceros en el Congreso han comprendido que tiene que negociar también. Entonces no ha habido una imposición. Esto quiere decir que hay este marco de flexibilidad y de tolerancia para llevar adelante un proceso para el cambio y no esperar pues en Argentina, en Buenos Aires, que hayan todas estas manifestaciones que hemos estado viendo en los últimos días. Esperaremos la próxima semana para ver qué dice el Senado, que probablemente ratifique, es muy probable que lo ratifique. Esperemos que sí. Perfecto, muchísimas gracias, ex canciller Miguel Rodríguez Mackey, Gracias. por este contacto y por haber venido aquí a TV Perú. Muy amable.